Muy buenos días, mi nombre es Roselvis Ramones y en este caso les voy a hablar sobre los delitos contra la libertad. En el artículo 166 del Código Penal venezolano encontramos lo que es el impedimento del ejercicio de derechos políticos. Este nos indica que cualquiera que por medio de violencia, amenazas o tumulto impida o paralice total o parcialmente el ejercicio de cualquiera de los derechos políticos, siempre y cuando que el hecho no esté previsto por una disposición especial de la ley. Este será castigado con arresto en fortaleza o cárcel política por un tiempo de 15 días a 15 meses. Si el culpable es un funcionario público y ha cometido el delito con abuso de sus funciones, el correcto será de 6 a 30 meses. En el artículo 167 conseguimos lo que es la perturbación a la ceremonia religiosa. Este nos indica que el que por ofender algún culto lícitamente establecido o que se establezca en la República impida o perturbe el ejercicio de las funciones o ceremonias religiosas será castigado con arresto de 5 a 45 días. Si el hecho fuera acompañado de amenazas, violencia, ultraje o demostraciones de desprecio, el arresto será por tiempo de 45 a 15 meses, de 45 días a 15 meses. En el artículo 168 tenemos lo que es el vilipendio de creyentes. Este nos indica que el que por hostilidad contra algún culto establecido o que se establezca en la República vilipendie a la persona que lo profese será castigado por acusación de la parte agravada con prisión de 1 a 6 meses. Los atentados contra los ministros del culto los encontramos en el artículo 169. Este nos indica que el que por desprecio a un culto establecido o que se establezca en la República destruya, maltrate o desperfeccione de cualquier manera en un lugar público las cosas destinadas a dicho culto, y también el que violente o vilipendie a alguno de sus ministros será castigado con una prisión de 45 días a 15 meses. Si se trata de otro delito cometido contra el ministro de algún culto en ejercicio de sus funciones o a causa de esta, la pena fijada a dicho delito se aumentará en una sexta parte. En el artículo 170 tenemos lo que es el ultraje al culto. Cualquiera que en los lugares destinados al culto o en los cementerios deteriore, desperfeccione o afee los monumentos, pinturas, piedras, lápidas, inscripciones o túmulos, será castigado con arresto de 1 a 6 meses o multa de 150 a 1.500 unidades tributarias. En el artículo 171 tenemos lo que es la profanación de cadáveres. Este nos indica que cualquier persona que cometa acto de profanación en el cadáver o en las cenizas de una persona, y cualquiera que con un fin injuicioso o simplemente ilícito sustrajeren fraudulentamente el todo o parte de los despojos o restos mismos de alguna manera violente un túmulo a una necesaria, será castigado con prisión de 6 meses a 3 años. En el siguiente artículo tenemos lo que es la violación de sepulcro. Esto nos indica que cualquiera que fuera de los casos antes indicados profanare total o pacientemente el cadáver de una persona o exhumare su trajere o se apodere de sus restos, será castigado con prisión de 3 a 15 meses. Si el hecho se ha cometido por el administrador o celador de algún cementerio o lugar de sepultura, o por persona a la cual se le hubiere confiado la guarda del cadáver o de los restos, la pena se aumentará en una tercera parte en el primer caso y en una cuarta parte en el segundo caso. En el capítulo 3 tenemos lo que es los delitos contra la libertad individual. El artículo 173
nos habla sobre lo que es la reducción y esclavitud. Este nos dice que cualquiera que reduzca a esclavitud a una persona o la someta a una condición análoga será castigado con presidio de 6 a 12 años. En igual pena incurrirán los intervinientes en la trata de esclavos. La privación arbitraria de libertad lo tenemos en el artículo 173. Cualquiera que inteligentemente haya privado a alguno de su libertad personal será castigado con prisión de 15 días a 30 meses. Si el culpable para cometer el delito o durante su comisión hizo uso de amenaza, servicia o engaño, o si lo cometió por espíritu de venganza o lucro o con el fin de algún beneficio, o si secuestró a la persona para ponerla al servicio militar del servicio extranjero, será de 2 a 4 años. También nos dice que si el delito se ha cometido contra algún ascendiente o cónyuge, contra algún miembro de la Asamblea Nacional, de los consejos legislativos, de los estados, contra algún magistrado del Tribunal Supremo de Justicia o con cualquier otro magistrado por razón de sus funciones, o si el hecho ha resultado algún hecho grave para la persona, la salud o los bienes del agraviado, la pena será de 30 meses a 7 años. En el siguiente artículo tenemos lo que es la violencia privada. Esta nos dice que cualquiera que, sin autoridad o derecho por ello, por medio de amenazas, violencia u otros apremios ilegítimos, forzare a una persona a ejecutar un acto que la ley no lo obliga a tolerarlo o le impidiere ejecutar alguno que no está prohibido por la misma, será penado con prisión de 15 días a 30 meses. Si el hecho ha sido con abuso de autoridad o contra un ascendiente o cónyuge o contra algún funcionario público por razón de sus funciones, o si el hecho ha resultado algún perjuicio grave para la persona, la salud o los bienes del dicho agraviado, la persona será castigada con prisión de 30 meses a 5 años. En el siguiente artículo tenemos lo que es el abuso de la autoridad, la privación de libertad. El funcionario público que con abuso de sus funciones o quebrantando las condiciones o la formalidad prescritas por la ley, privare de libertad a una persona, será castigado con prisión de 45 días a 3 años y medio. Y si el delito se cometió con alguna de las circunstancias indicadas en el primero y segunda parte del artículo procedente, la prisión será de 3 a 5 años. En el caso previsto en el último, aparte del artículo 174, la pena será de 10 meses a 2 años y medio. En el artículo que sigue tenemos lo que es la sustracción de menores. Cualquier persona que con algún objeto extraño o a satisfacer sus propias pasiones de contraer matrimonio o de realizar alguna ganancia hubiera arrebatado a una persona menor de 15 años, aún consintiéndolo ella, del lado de sus padres, tutores o demás guardadores, así sea temporalmente, será castigado con prisión de 6 meses a 2 años. A igual la pena se impondrá al que indebidamente secuestre a dicha persona, aunque está presente su acceso para ello. En el artículo 178 tenemos lo que es la pesquisa arrebataria. El funcionario público que, con abuso de sus funciones, ordenare o ejecute lo que es la pesquisa o registro del cuerpo de una persona, será castigada con prisión de 1 a 5 meses. En el artículo 180 tenemos lo que es la detención ilegal. Esto nos indica que todo funcionario público competente que, contenido el conocimiento de una detención ilegal, omita, retarde o rehúse tomar medidas para hacerla cesar o para denunciarla a la autoridad que debemos proveer al efecto, será castigado con multa de 100 unidades tributarias a 1000 unidades tributarias. En el artículo 180 tenemos lo que es la desaparición forzada de personas.
La autoridad pública, sea civil o militar o cualquier persona al servicio del Estado, que ilegítimamente prive de su libertad a una persona y se niegue a reconocer la detención o a dar información sobre el delito por la situación de la persona desaparecida, impidiendo el ejercicio de sus derechos y las garantías constitucionales y legales, será castigado con una pena de 15 a 25 años de presidio. Con igual pena será castigada los miembros o integrantes de grupos o asociaciones con fines terroristas. El delito establecido en este artículo se considera continuado mientras que no se establezca el destino o ubicación de la persona, de la víctima. En el siguiente artículo encontramos lo que es el abuso contra los detenidos. Todo funcionario público encargado de la custodia o conducción de alguna persona detenida o condenada que cometa los reglamentos del caso será castigado con prisión de 15 días a 20 meses. En el artículo 182 está la satisfacción de interés privado. Nos indica que para cometer algunos de los delitos previstos en los artículos anteriores, el funcionario público hubiera procedido para satisfacer algún interés privado, las penas serán las siguientes. En el caso del artículo 180, en lugar de la pena de multa, se impondrá la prisión de 3 meses a 45 días a 3 meses. En los demás casos, la pena correspondiente se aumentará en una sexta parte. En el artículo 189 encontramos lo que es la violación del secreto profesional. El que teniendo por razón de su estado funciones, profesión, arte u oficio, conocimiento de algún secreto, cuya divulgación pueda causar algún prejuicio, la revela, no obstante, sin justo motivo será castigado con prisión de 5 a 30 días. En el siguiente artículo tenemos lo que es los delitos de acción privada. En lo que concierne a los delitos previstos en el artículo 185, 86, 187 y 189, siempre que el hecho no hubiera ocasionado algún perjuicio que intente contra el orden público. El enjuiciamiento no se hará lugar sino por acusación de la parte agraviada. Muchas gracias.